Comprensión y respeto, dijo un día Miguelito a Mafalda, comprensión y respeto es todo lo que se necesita para una mejor convivencia. Y sobre todo, ¿sabes qué? Le dijo Miguelito a Mafalda, no crees a uno más que los demás. Porque así como hay mucha gente que puede a mí no gustarme, también puede que yo no le guste a un montón de imbéciles, ¿no? Milia, una de las 4 protagonistas de la novela Jerusalén de Gonzalo M. Tavares, es una mujer con una enfermedad crónica. Un día, sentada en un sillón incómodo, se pone a pensar cuáles son las palabras esenciales en su vida y descubre que una de esas palabras es dolor. Su dolor es crónico. Comprensión y respeto son palabras esenciales en el Evangelio. Sin comprensión, sin respeto, no entendemos de qué trata el Evangelio. Y son palabras esenciales en lo que ha dicho Jesús, en esto que hemos escuchado. Y también misericordia es una palabra esencial. A veces nos pasa, les he dicho alguna vez, cuando leemos los textos bíblicos en la liturgia dominical, que quienes seleccionan los pasajes del Evangelio los recortan y entonces no siempre entendemos bien por la selección que hicieron. Es como cuando llega el esposo a su casa y encuentra sobre la mesa de la cocina una servilleta que dice, te quiero. Y entonces el esposo dice, qué maravilla. Pero el pasaje completo, en la servilleta completa, llega el esposo, toma la servilleta y dice a su esposa, te quiero pedir un favor, que cuando llegues no hagas mucho ruido para que no me despiertes. Entonces, estas imágenes que utiliza Jesús que hemos escuchado están en relación con lo que es el mismo discurso que dijo la semana pasada, o más bien, hoy concluimos el discurso que comenzó Jesús la semana pasada, cuando nos dijo, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, porque si juzgan y condenan son como ciegos que quieren guiar a otros ciegos y se van a un hoyo, porque quien juzga y condena es como un alumno de primero de kinder que quiere ir a dar clases a los maestros de la universidad. Así de ridículos. Ridículos es la palabra mía, pero Jesús dice hipócritas. Porque ven la paja en el ojo ajeno y son incapaces de ver la viga que llevan en el propio ojo. Misericordia es una palabra esencial. Humildad también. Humildad y humanidad comparten la misma raíz, en latín, humus, que significa tierra. La persona que es humilde reconoce que es frágil y quebradizo porque está hecho de tierra, de barro, como cualquiera. Por eso cualquiera es frágil y quebradizo, pero la gente humilde, la gente humana, lejos de juzgar y condenar, desde su propia fragilidad, desde el barro que están hechos, comprenden. Porque somos humus, somos tierra, pero también somos, gracias al Espíritu de Dios, una tierra convertida en milagro. Humildad es una, palabra esencial. Es una pena que seamos muy rápidos para juzgar y condenar y muy lentos para comprender, para reconciliarnos, para no juzgarnos. La comprensión tiene que ser mutua, siempre, para que la podamos también recibir y experimentar de parte de Dios. Es una pena que a lo largo de la historia de la Iglesia, nuestra moral cristiana tradicional haya puesto todos los puntos y los acentos no sobre la misericordia ni sobre la conversión, sino sobre el juicio, sobre la condena, sobre la culpa. Y además hemos puesto todos los puntos y los acentos en cuestiones de moral sexual. Le ponemos toda la carga al 6º mandamiento de la ley de Moisés y nos olvidamos de los otros 9, sobre todo de los que miran a la construcción de la gran fraternidad universal que es el reino de Dios. A veces viene la gente conmigo y se confiesa y me dice, Padre, me acuso que tuve malos pensamientos, pero los deseché. Y nunca tengo suficientemente claro cuál fue el pecado, si haber tenido malos pensamientos o haberlos desechado, porque como todo mundo sabe, los malos pensamientos son los mejores.
Decía el padre Enrique Ponce de León, hay una imagen que corre por las redes sociales, este tierno jabalí salvaje, Pumba, el amigo de Simba en El Rey León. La imagen dice, cuando no ves pornografía, pero te gusta la literatura erótica. Y Pumba está gritando, yo soy un cerdo decente, no un puerco. Todos tenemos nuestras decencias, pero también todos tenemos todo lo demás. ¿Por qué no nos comprendemos? ¿Por qué juzgamos rápido a los demás y nosotros rápidamente nos justificamos? Ahora está de moda, es muy común, por todos los escándalos de pederastia clerical que hemos vivido al interior de la iglesia, acusar todo lo que hay al interior de la iglesia. Y cuando se hallaron todos estos casos, estos escándalos, sobre todo en Irlanda, a inicios de este nuevo milenio, Timothy Ratcliffe, un gran biblista inglés que fue maestro general de los dominicos, dio un retiro para los sacerdotes de Irlanda y les dijo, los invito a descansar, porque es feo y muy pesado andar por la calle y ser acusado por todo el mundo. Pero también los invitó a lo siguiente, dijo Timothy Ratcliffe al clero de Irlanda, pero también los invito a que piensen en lo que siente su gente. Ustedes fueron enviados a apacentar a las ovejas de Dios, al pueblo de Dios, a cuidarlo. Durante siglos le han echado al pueblo de Dios una moral sexual de culpa, de condena, de juicio. Han condenado las prácticas homosexuales, han condenado las relaciones fuera de matrimonio, han condenado los abortos, han condenado las infidelidades, y a cabo de los años su pueblo descubre que su pueblo tiene las mismas prácticas que ustedes condenan. Y quizá la verdad de las cosas es que si nos ponemos a pensar, a lo mejor hemos recibido más misericordia nosotros, los sacerdotes, los que estamos de este lado, de parte del pueblo de Dios, que ustedes de nosotros. Cuando tenía que haber sido al revés. Cuando tenemos que haber recordado que nosotros estábamos aquí solamente para dispendiar la misericordia de Dios, no para juzgar, porque el Hijo del Hombre no vino ni a juzgar ni a condenar, sino a salvarnos a todos. Todos reconocemos la grandeza del poder de Dios que lo ha creado todo, pero más grande que su poder es su misericordia, que ha venido a comprenderlo y a salvarlo todo. Hemos perdido de vista la comprensión tan necesaria. No podemos perder de vista, por supuesto, en primer lugar, hablando de esos casos de escándalo terribles, que la misericordia tiene que ser en primer lugar para las víctimas. Porque la resurrección de Jesús fue un acto de misericordia de Dios para con su Hijo, que había sido violenta e injustamente crucificado. Primero para las víctimas, pero después para todos. Por eso quizá a lo mejor a veces, antes que condenar y que juzgar, quizá a lo mejor es guardar silencio y pedirle a Dios un corazón suficientemente grande como el suyo, para comprenderlo todo. Después de todo, lo ha recordado el Papa Francisco, no hay santo sin pasado, ni hay pecador sin futuro. O como lo dijo Mario Benedetti alguna vez en uno de sus bonitos haikus, la mariposa recordará por siempre que fue gusano.